Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, que Dios te bendiga. Nuevamente nos encontramos aquí para compartir la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos 3 en adelante dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cada palabra, cada enseñanza que el Señor Jesús nos da, cada enseñanza de la Biblia tiene un propósito importante para nuestra vida, que no es un simple consejo ni una simple ilustración, sino que son verdades eternas, son principios de vida que no se deben tener en cuenta, se deben obedecer. Porque uno puede decir: lo tengo en cuenta, pero no le hago caso. Pero la verdad es para obedecerlo. Y encontramos aquí varias cosas. Lo primero que encontramos es que hay un grupo de personas que encuentran a una mujer en el mismo acto de adulterio, la encontraron adulterando. No dice aquí el texto qué pasó con el hombre, pero la mujer la encuentran y la traen delante de Jesús. Con el propósito de quitar el pecado del pueblo, entonces el pueblo podría apedrear a una mujer o una persona encontrada en adulterio y que muriera por causa de su pecado, con el propósito de quitar el pecado del pueblo. Pero resulta que al final esto produce que algunas personas se sientan más santas que otras, olvidándose de sus propios pecados. Entonces traen a esta mujer delante de Jesús, le dicen a Jesús qué deben hacer, preguntan ellos, aunque tenían la intención de acusarlo de pronto, de contradecir a Moisés, y Jesús decía: no la apedreen. Iban a decir: pero Moisés lo mandó, tú estás en contra de Moisés. Y Jesús no dijo eso, pero se fue mucho más allá. Y entonces, como le insistían, entonces Jesús se endereza y les dice: listo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Encontramos entonces en primer lugar personas que se consideran más justas o más santas o menos pecadoras que otras, lo cual no es cierto, y este segundo punto lo va a corroborar, porque cuando Jesús les dice el que esté sin pecado, primero les quiere mostrar que la intención no era matar a las personas, sino que las personas tuvieran la capacidad de rechazar el pecado, reconociendo que realmente es malo para sus vidas, al punto que les puede causar la muerte, y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Entonces, que las personas tomaron una actitud muy seria frente al pecado y lo aborrecieran. Pero cuando en segundo lugar Jesús les dice: el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ocurre algo impresionante, porque todo el mundo tira la piedra hacia el suelo, porque su conciencia los estaba acusando. Es decir, en ese momento seguramente ellos no estaban en adulterio, pero seguramente habían otros pecados que estaban cometiendo. Y no estamos hablando aquí de que, como todos somos pecadores, todos vivimos en pecado todos los días, y son dos cosas muy diferentes. Todos somos pecadores, pero no tenemos que vivir en pecado. No, Señor. Para eso es la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a mantenernos sin pecado. Y pecamos, claro, nos arrepentimos, vamos al Señor, pero ya no vivimos en pecado. Sin embargo, Jesús les habla de esto para que se den cuenta que ellos que querían matar a esta mujer, tal vez tendrían que ser también apedreados, no por adulterio, sino por los otros pecados que tenían. Así que por su conciencia se dan cuenta que ellos son pecadores igual que ella, y se van y no la apedrean, no la condenan. Realmente Dios aborrece el pecado,
y lo aborrece porque el pecado tiene la capacidad de destruirnos la vida y arruinarnos por la eternidad. Por eso Dios es tan radical frente al pecado, no porque Él se goce en estar condenándonos o castigándonos. Bueno, vamos a hablar luego un poco más de esta historia, pero por ahora quiero animarte. Acércate al Señor, Él es el que quita el pecado del mundo, y cuando nos acercamos a Dios, nuestra vida es renovada y transformada, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.